Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura interactiva, ¿vale? Vamos a hacer dos tipos de lecturas. Uno, para aquellos que están en pareja, otros para aquellos que están divorciados también, o que la persona de tu interés no está contigo en estos momentos. La pregunta va a ser, para aquellos que están en pareja, ¿esta persona me ama? ¿Esta persona está conmigo solamente por pasión? ¿Esta persona está conmigo por interés? ¿Hay química entre nosotros dos? Te voy a entregar lo que es signos, te voy a entregar también lo que son iniciales de la persona de tu interés y el mensaje que el oráculo nos quieran dar. Para aquellos que están separados, ¿la persona de mi interés volverá? ¿La persona de mi interés habrá una oportunidad entre nosotros? Y si vuelve, ¿para cuándo? Un tiempo aproximado. Iniciales también. ¿Aún me piensa a pesar que tiene una pareja? ¿Aún de repente recuerda los momentos vividos entre nosotros dos? ¿Va a existir una oportunidad entre nosotros dos? Etcétera, etcétera, ¿vale? Y del mismo modo también te voy a entregar lo que es iniciales. Te voy a entregar lo que es signos y mensaje del oráculo. Tienes aquí tres mazos, ¿vale? Tres mazos. Por una parte tenemos el tarot vidente de luz, el tarot Celtin y el tarot elemental. Opción 1, opción 2 y opción 3. Te lo voy mostrando, te lo pongo así para que puedas distinguir, ¿vale? Vamos a ver. Tenemos el tarot vidente de luz, que es este tipo de mazo. El tarot Celtin y el tarot elemental. Vidente de luz, opción 1, el tarot Celtin, opción 2, el tarot elemental, opción 3. Lo que tú vas a hacer, si deseas, pon pausa, tómate el tiempo. Tienes que estar en un lugar despejado, en un lugar tranquilo. Toma el mensaje que es tuyo y el resto déjalo a Dios, el universo. Abarca todos los signos, ¿vale? Mayores de 18 años para adelante. Si existe todavía la chispa del amor, la ilusión, esta lectura es para ti. Muy bien, vamos a continuar. Voy a poner aquí, tómate el tiempo que tú quieras, voy a bendecir las cartas. Y luego voy a separar, ¿vale? Vamos a empezar con el tarot vidente de luz, que es la opción 1. Que Dios el universo, por favor, me ayude. Que Dios el universo, por favor, me entregue un mensaje especial para aquellos que están viendo lo que es esta lectura. Espero que esta lectura sea de tu ayuda para tu evolución, para que encuentres el camino a tu felicidad, o simplemente también, aunque duela, para cerrar ciclos y puedas avanzar con tu vida. Muy bien, vamos a empezar. Voy a separar el tarot Celtin y el tarot elemental. Puedes poner pausa. Yo en la descripción de esta lectura voy a poner lo que es el tiempo. Por esto no te preocupes. Si a lo mejor me dice Richard, no me gusta el tarot vidente, yo quiero el tarot elemental o el tarot Celtin. Entonces tú en la descripción vas a ver y en el mismo video sale también separado. Muy bien, vamos a empezar. El tarot vidente de luz. Y vamos a empezar con aquellos que tienen pareja. Para aquellos que han elegido el tarot vidente de luz, ¿la persona que está actualmente con ellos o con ellas es por amor o simplemente por pasión o hay algo que tienen que trabajar vosotros? Vamos a ver. Luego voy a sacar también respuestas con el tarot egipcio. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Listo? Muy bien. Y tenemos aquí la carta de la rueda. Te voy a explicar cómo funciona, ¿vale? Esta es la energía de tu relación. La energía de tu relación, la que está en la cabecera. Opción 1, opción 2, opción 3. Esta es la parte positiva de la relación, ¿vale? Y esta es la parte negativa de la relación. A mí me está diciendo que hace falta comunicación entre vosotros dos. Puede ser que a lo mejor hay algo que no termina de convencerte lo que es en la relación. Hay algo que vosotros tendrían que discutir, que tendrían que hablar para poder solucionar. Yo veo que a lo mejor de repente, por miedo a que te rechace esta persona o se sienta mal, tú callas muchas cosas, cariño. ¿Y esto qué lleva? A que vosotros se alejen más, a que vosotros simplemente no se entiendan. Y esto puede ser peligroso para la relación, la falta de comunicación. Como vosotros no hablan por miedo o simplemente porque dices, Richard, si digo lo que me pasa, quizá la relación se termine y esto puede ser perjudicial.
Yo veo que es una persona que le cuesta abrirse. Yo veo que es una persona que todavía recuerda situaciones del pasado. Puede ser que esta persona acabó de terminar una relación y vosotros se conocieron, o que simplemente tiene todavía contacto con relaciones del pasado. No digo de una forma formal como pareja, pero le cuesta romper el vínculo. Hay una conexión muy fuerte con un ex, sea hombre o mujer. Y esta situación hace de que tú te alejes, de que vosotros dos se alejen. No es una persona mala, no me dice que es una persona mala, solamente que todavía le falta cerrar página, que todavía le falta decir, mira, se acabó nuestra historia a su ex y vosotros adelantar, avanzar, como que está muy centrado lo que es en la parte del pasado. Es como si estuviera representado con la carta del ermitaño. Aunque sea un rey de copas que nos representan elemento agua, puede estar representado también por un Libra, por un Virgo, especialmente por un Virgo, ¿vale? Le cuesta cerrar página y este es el problema para muchos de vosotros. Le cuesta abrirse. Situaciones que marcaron su vida y esto también puede pasar para vosotros, cariño. Hace falta comunicación, hace falta hablar para aquellos que están en pareja. Esta persona necesita también escuchar lo que tú sientes y tú también estás buscando esto. La parte positiva que nos dicen, para vosotros que están en pareja, tenemos la carta de la sacerdotisa. Es una persona, en la relación hay como un vínculo entre vosotros dos. Aunque vosotros no hablen, aunque vosotros de repente le cueste la comunicación, pero hay un vínculo energético, es como si tú ya sabes lo que le pasa. Como que tú ya presientes todo esto. Y la carta de la sacerdotisa nos hablan también de que entre vosotros dos, si hablan, si se comunican, las cosas serían fantásticas. ¿Por qué te digo que serían fantásticas? Porque las sacerdotisas nos hablan de experiencia. Las sacerdotisas nos hablan también de situaciones del pasado que te han llevado ¿a qué? A que tú evoluciones, a que tú crezcas, a que tú entiendas cómo funciona una relación. Recuerda que en una relación no todo va a ser perfecto, no todo va a ser bonito. Van a tener sus altos y sus bajos. Por eso me está diciendo, vosotros en la relación hace falta comunicación. Yo no veo que sea una persona que esté contigo por interés. Yo no veo que sea una persona que esté contigo solamente por el sexo. No. Está contigo porque tiene sentimientos, pero su error o la parte negativa entre vosotros es la falta de comunicación y que tú o la persona de tu interés todavía tiene algún tipo de contacto con el ex. Y esto es un problema, con el pasado. Situaciones que marcaron o que te marcó a ti y que es bloqueo, que no te ayuda a avanzar. No todas las relaciones tienen que ser iguales y esto también tiene que aprender tu pareja si está en esta situación. La parte negativa, la carta de la rueda. Yo creo que muchos de vosotros, ya sea por trabajo o simplemente tú vas a hacer un viaje y en ese viaje uno de ustedes dos va a conocer una historia. O que simplemente para vosotros el problema puede ser la distancia entre ustedes dos. Porque la rueda nos hablan de avances, la rueda nos hablan también de viajes, amores a distancias. Ese es el problema que puede estar pasando para muchos de vosotros. O que la persona de tu interés por trabajo tiene que viajar constantemente y esto es un problema para ti. O que la persona de tu interés está en la distancia y la distancia es muy difícil para vosotros. El otro punto, nos hablan también de los viajes. Nos hablan también de que a lo mejor de repente es una persona que me dice, Richard, siento que solamente se ocupa en sus amigos, en los juegos, en la diversión, y yo lo que estoy buscando es que esta persona esté conmigo al 100% o al menos formalice, porque nos hablan de una energía que quiere estar viviendo. Quizás por eso, por la falta de comunicación, o que simplemente esta persona pues quiere seguir conociéndote, o tiene miedo a cometer los mismos errores, por eso que no se compromete contigo al 100%. Esa es la parte negativa. La distancia, hay un bloqueo, tienen que hablar, tienen que conversar. Muy bien, te voy a sacar lo que es iniciales. Vamos a ver. Iniciales.
Me sale lo que es un Tauro, Géminis, otra vez Tauro, Libra, y me sale, otro Libra. Puede ser un Virgo también, ¿vale? Te lo muestro aquí las cartas. Muy bien. Te voy a dar iniciales. Pero antes de esto, vamos a preguntar al tarot egipcio si entre vosotros existe oportunidad, si entre vosotros la relación va a ir a más o necesita un cambio. ¿Qué nos quieren decir el tarot egipcio? Muy bien. Vamos a ver la carta del sol, la carta de la muerte, la carta del colgado, la carta de la fuerza y la carta de la emperatriz. Yo lo que estoy viendo aquí, cariño, todo es cuestión de decisión porque tienes la carta de la muerte que es un no y la carta del colgado vale por 2 puntos y es un no. Entonces nos dicen, tenemos un sí, el sol, que es sí, tenemos la fuerza, es un sí, también es otro punto, la carta de la emperatriz que es un sí. Entonces nos hablan de 3-3 y cuando es 3-3 nos están diciendo, todo es cuestión de la consultante o de la persona que está viendo esta lectura. Hace falta superar obstáculos, hace falta ver claridad en la relación. La carta del colgado, meditación, tiempo. Vas a tener que tener mucha paciencia con esta persona, cariño. Y la carta de la fuerza y la carta de la emperatriz, eres tú quien tiene que llevar las riendas de esta relación o de esta historia. Este es el mensaje. Por eso nos dicen, todo es cuestión del consultante, de la consultante. Si tú quieres que esta relación funcione, vas a ser tú quien empiece a guiar. Perdón, vas a ser tú quien va a tener que tomar las riendas de la relación, el control. Porque yo lo noto a ellos o a ellas como que están un poco pasotas, como que a lo mejor de repente le falta iniciativa, ¿vale? Tú tienes el control. Vamos a ver qué nos quieren decir iniciales. A ver, vale, un momento. Vale, un momento. Voy a sacar lo que es iniciales. La letra Q, la letra Z, uno más. Y la letra L. La letra Q, la letra Z y la letra L. Vamos a ver qué nos dicen el oráculo para vosotros con mucha fe. A ver, ¿qué nos dicen el oráculo? Un momento. Voy a poner las cartitas aquí para que entre mucha luz. Vamos a ver qué nos dicen el oráculo. Hace falta transformación, ¿vale? Hace falta transformación porque aquí tenemos la gorrita que nos hablan de transformación. La parte mental es muy importante. A mí me dice que esta persona es especial para ti, ¿vale? Porque tenemos aquí lo que es un ángel y una pluma. Es como un encuentro de almas y tienes aquí lo que es el pentagrama. Entre vosotros hay futuro, nos dicen, pero hace falta cambios. Tú tienes que llevar el control. Es como si tú tuvieras la corona aquí, como si tú fueras el rey y la reina de esta historia. Tú quieres que funcione esta relación, tú tienes el poder. Entonces nos dicen, si tú tienes un poco de paciencia, esta historia va a funcionar porque es tu alma gemela. El oráculo también me dice aquí que muchos de vosotros se han encontrado por destino. Muchos de vosotros tenían que conocerse sí o sí. Esto estaba escrito ya. Muy bien. Vamos a seguir. Vamos a ver ahora para aquellos que en estos momentos están separados o divorciados. ¿Qué nos quieren decir para vosotros? A ver. ¿Qué nos quieren decir para vosotros? Listo. Wow, las cartas. Muy bien, ya quieren hablar, ¿vale? Voy a sacar todas las cartas, ya que lo tenemos. Me sale la carta del 10 de bastos. A mí me está diciendo las energías que esta persona va a volver a tu vida o va a tener algún tipo de contacto, de comunicación, porque me dicen que una persona deja todo. La parte positiva que estoy viendo aquí, me sale la carta del 7 de espadas. Puede ser que esta persona de repente se lleve lo que es una decepción, la cual para ellos es negativo, pero para ti es positivo. O se va a dar cuenta de que con la persona que está actualmente, o se va a dar cuenta de su error, ¿vale? Por eso que viene, ya me está diciendo de que viene a tu vida. Vosotros van a tener lo que es una oportunidad, mira, y es porque o aclara las cosas,
o se lleva una decepción. La carta de Rey de Espada me está diciendo, cariño, hace falta comunicación, hace falta retomar contacto, no te cierres. Si a lo mejor me dice Richard, me siento muy herido, muy herida, y no quiero abrir el WhatsApp, no quiero saber nada. A mí me dice, la persona de tu interés te piensa, te desea, pero ten mucho cuidado que a lo mejor tú te dejes influenciar por otro grupo de personas. Yo veo que aquí lo importante es que vosotros, llegado el momento, tengan una conversación frente a frente, sin terceras personas, ¿vale? Porque esta persona quiere volver a tu vida, o porque las energías me dicen que esta persona va a volver a tu vida. Pero eso también implica que pase lo que te hablo, la decepción. Ahora de repente me dice Richard, no creo que pase esto, porque está muy bien con su pareja. Las cosas marchan de maravilla, yo me entero de esto. Pero cierras esta carta, la carta de la estrella, que nos hablan de las almas gemelas, que nos hablan de la unión. Entonces, aunque en estos momentos la persona de tu interés no hable contigo, porque aquí nos dicen falta de comunicación, hay como un corte, como que se queda mudo o muda, o se deja influenciar también porque hay un cuervo, mira, aquí hay un cuervo, aquí hay lo que es un murciélago, aquí hay lo que es una libélula y un búho. Y el cuervo está en su cabeza. Entonces nos dicen, la parte negativa influye mucho para que ellos tengan lo que es un acercamiento. Existe una persona que manipula. Existe una persona que lo controla como si fuera un títere más, sea él o ella. Pero nos dicen las cosas van a salir a la luz. Todo se va a aclarar. Esta persona se va a llevar una decepción y va a entender que vosotros tienen que estar juntos, porque tiene la estrella aquí, tiene la estrella. Tenlo por seguro, cariño, que esta persona va a dejar todo para tener un acercamiento contigo, porque es por destino. Lo que Dios unió, el hombre no puede separar, o vosotros tienen que estar juntos, porque la estrella nos habla en el hilo de la vida. Mira este hilo que sale de esta luz, del cielo. Tú has estado pidiendo, tú has estado rogando a Dios, al universo, que por favor pase ese milagro. Y te han escuchado. Entonces, deja que las energías trabajen, no te desesperes, tiempo al tiempo, que todo va a llegar. Todo va a llegar. Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas. ¿Esta persona va a tardar mucho o qué mensaje nos quieren dar para vosotros? La carta de la estrella. Otra vez la carta de la estrella. ¡Qué fuerte! Va a volver a tu vida. Tenlo por seguro que va a volver. ¿Ves? Por destino nos dicen, esta persona vuelve a tu vida. Esta persona se pone en contacto contigo. Sale la carta de la estrella, lo que es aquí en el presente. Y esto me entra curiosidad porque nos están diciendo que este año tú vas a recibir algún tipo de contacto, de comunicación. No me dice que sea a largo plazo, no. No, me dice que es este año. Yo creo que ya tiene ese impulso, ya como que las energías empiezan a conspirar para que venga a tu vida. Se ha dado cuenta, porque mira, que me salga 2 veces estrella, nos dicen que se da cuenta. Va a tomar esa decisión y va a haber un acercamiento entre vosotros. Va a haber un acercamiento. Te voy a sacar una fecha aproximada para ver cuándo empieza esta comunicación. Tú solamente toma lo que es tuyo, recuerda que somos miles, pero va a volver, ¿vale? Ya sea en la fecha aproximada, antes o después, pero vuelve. Vamos a ver una fecha aproximada. ¿Cuándo vas a empezar a tener comunicación con esta persona? Mira, 2 días, 2 semanas o 2 meses. 2 días, 2 semanas o 2 meses, tú vas a tener algún tipo de contacto, de comunicación, o te vas a enterar de que las cosas en su relación tranquilamente no están funcionando bien. Vamos a ver iniciales. Un momento. Iniciales. A ver. Vamos a ver iniciales, ¿qué nos quieren decir? La letra V, la letra H, la letra E, otra vez E, 2 veces, y la letra Y. Muy bien. A ver, ¿qué mensaje nos quieren dar el oráculo para vosotros? Que ya me entró lo que es curiosidad. Pero yo veo que esta persona tiene intenciones de volver a casa, no quiere quedarse donde está, te extraña, te añora, se ha dado cuenta de sus errores. A ver el oráculo.
Mira, el oráculo me dice, por destino, o quizás de repente alguien ya te lo dijo antes de que tú vieras esta lectura, porque tenemos aquí la mano gitana, que nos están diciendo, por destino vosotros dos se van a encontrar, porque aquí nos hablan el pentagrama de la suerte, que tu suerte ha llegado. Mucho tiempo de soledad, pero nos dicen, una energía, una persona, en este caso la persona que te interesa, viene a tu vida por destino y es un regalo divino. Va a venir a tu vida, pero va a venir solo, ¿vale? O sola. Por eso nos están diciendo que o se da cuenta de lo que está pasando, la cual va a dejar la relación que tiene actualmente y viene lo que es a tu vida, cariño. Viene lo que es a tu vida. Te voy a entregar un mensaje de los arcángeles. Un momento. Voy a recoger estas cartas. La parte negativa que te puedo decir, hay alguien que manipula, ¿vale? Hay alguien que está ahí comiéndole la cabeza o dirige su vida. Puede ser daño también. Puede ser también algún tipo de trabajo, brujería o algo por el estilo. Pero hay alguien que manipula. Por eso que esta persona luego se va a enterar, se va a dar cuenta. No te preocupes que el mal no va a triunfar en este caso. Te voy a dar un mensaje de tus arcángeles. A ver. Dice, maternizar. Tienes que empezar a cuidar tu familia, a cuidarte también tú, ¿vale? Tienes que estar radiando energía cuando venga esta persona para que te encuentre feliz. Y esto va a gustar. Del mismo modo que te encargas de cuidar de un niño, ocúpate de tu propio infante interior. Estas dos actividades son importantes para ti en este momento. No te descuides de tu salud, no te descuides de tu persona, arriba los ánimos, tienes que dejar a un lado lo que es la depresión, tiempo al tiempo porque lo mejor está por llegar. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a pedir a Dios el universo que también nos guíe en el mazo 2. Para aquellos que van a elegir lo que es el mazo 2, el tarot Celtim. Para aquellos que están en pareja, ¿vale? Te lo muestro, el tarot Celtim. Vamos a ver. Para aquellos que están en pareja, vamos a preguntar qué es lo que está pasando entre ustedes. Vamos a ver si esta persona te ama. ¡Wow! Las cartas. Sale la carta de la Reina de Pentáculos. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver. Ya lo tenemos. Nos dicen, esta persona, para aquellos que están en pareja, tiene proyección a futuro. Es una persona que te da estabilidad. Es una persona que está por ti. No veo pasado, no. Quizá de repente a veces le entra algún tipo de recuerdo, pero no es nada importante. No. Es una persona que te conoció a ti y es una persona que quiere proyección a futuro. Una relación formal entre vosotros dos. Yo lo que estoy viendo aquí, que inclusive vosotros van a llegar a más. Esto nos hablan de matrimonios, nos hablan de compromisos. Puede ser que sea una persona que tenga rasgos nórdicos o se pinte el cabello rojo o quizá de repente de piel blanca, ¿vale? Tú solamente toma el mensaje que es tuyo. No sé por qué siento que también me dice Richard, nosotros nos teníamos que conocer por destino. Siento que hay una química muy importante entre nosotros dos. Siento que esta persona, a pesar que a veces lo noto un poco distraído o distraída, siento que está por mí. No veo que sea una mala energía, no. Es cierto que estás lidiando con una persona que a lo mejor es un poco descuidado, distraído. Es como un niño también, o como una niña, pero te ama. Nos dicen que te ama, nos dicen que te quiere, para aquellos que están en pareja. Es una persona con la cual tú vas a tener mucho futuro, con la cual simplemente para ti va a haber una estabilidad económica también. Sí, es muy bonita esta carta, ¿vale? Yo veo aquí triunfos. Yo veo que esta persona dice, ya encontré lo que buscaba y ya no quiero buscar nada más en mi vida. Es esto, ¿vale? Porque yo veo que es una energía muy buena, muy positiva. Yo veo que hay complicidad. Te vuelvo a repetir, muchos de ellos o de ellas son un poco distraídos o distraídas, pero no quiere decir de que no te ame. O quizás me dice Richard, es como un niño, es como una niña. Vale, perfecto, pero te ama, te quiere, es así. La parte positiva, lo que te decía. Entre vosotros va a existir lo que es una celebración. Yo veo aquí reuniones, yo veo aquí eventos. Tranquilamente, cariño, voy a comer un caramelito antes que se me corte la voz. A ver. Tranquilamente, cariño, yo te puedo decir
que vosotros van a llegar a algo más, o ustedes se casaron ya. Puede ser también que me digas, Richard, nosotros estamos comprometidos, porque aquí yo veo celebración, aquí yo veo eventos, aquí yo veo que prácticamente brillas. Y si tú te das cuenta en esta carta, personas que están celebrando el árbol de la vida, y aquí hay aguas, mira, mucha agua que nos hablan de los sentimientos, que nos hablan de la complicidad, porque hay dos hadas, una y dos. Y aquí también hay hadas, mira, también hay hadas, 1 y 2. No sé si se mira bien, pero hay hadas. Entonces nos dicen, la persona que tú tienes actualmente, aunque a veces de repente arrastre cosas del pasado o sea un poco distraído, o como un niño o como una niña, esta persona te quiere, esta persona contigo, a ti te eligió porque eres especial. Y si no estás casado o casada, tú te me vas a casar con esta persona. Tú vas a llegar a algo más con esta persona. No es alguien que está de flor en flor. No, ya quiere algo serio, quiere algo estable. Ya, Richard, pero ¿cómo puede ser si parece un niño? Vale, pero es que te quiere, te vuelvo a decir. Puede ser tu alma gemela, e inclusive tu llama gemela. Yo me inclino más a alma gemela, ¿vale? Porque la llama gemela es igual a ti, es tu clon, y creo que ahí reventarías tú. Es esto. La parte negativa que nos dicen aquí. Tenemos el paje de bastos. La parte negativa nos dicen que a lo mejor de repente tú tienes que tener más seguridad. Ten cuidado con los impulsos. Ten cuidado también de repente con las falsas decisiones que tomes. Puede ser que a lo mejor de repente en estos momentos muchos de vosotros tienen una atracción por otra persona o de repente quizás hace falta que entiendas el carácter de ellos, porque ahí puede haber un choque, ¿vale? Porque tenemos aquí la carta del paje de bastos que nos están diciendo, es como si tú atraes la energía, es como si aquí tú tienes mucho carácter, mucha fuerza, y esto puede ser un poco complicado. Tendrías que a lo mejor de repente disipar un poco toda esa fuerza, toda esa intensidad que tú tienes. Y tendrías que controlarte un poco, porque recuerda que el carácter de esta persona es muy sensible. Es un carácter como si fuera un niño o una niña. Y de repente si tú dices algo feo, ellos, lo que a nosotros no nos afecta, a ellos le afecta demasiado. Porque yo veo mucha intensidad, veo mucha luz, veo mucha fuerza, que puede ser de tu parte. Yo me inclino más que de tu parte, cariño. Yo me inclino más. El otro punto también que te puedo decir, cierra ciclos con cosas del pasado. No te aferres o no vuelvas a remover lo que ya estaba perdido. Con esto también lo que te digo, si tú has tenido algún tipo de problemas con ellos en el pasado, no estés recordando siempre esto. Borrón y cuenta nueva, porque si no, la relación no va a funcionar. Entonces, renacimiento, como la carta del juicio, empezar desde cero. Y si tú tienes a alguien en tu mente, ha llegado el momento que entierres todo esto. Porque mira esta carta. Aquí vemos un hombrecillo con mucha pasión, con mucha fuerza que te caracteriza, y vemos tumbas. Estos son tumbas, ¿vale? Al costado. Entonces nos dicen, ha llegado el momento de que tú entierres cosas del pasado. Esto incluye malos entendidos, esto incluye también de repente que tú aún recuerdes a alguien y has conocido a esta persona. Tienes que zanjar, ¿vale, cariño? Porque esto va a ser un problema para ti. Y más si a lo mejor tienes una relación formal ahora, vosotros dos. Muy bien, esto es lo que me dicen, no es mala persona, no. Vamos a ver signos. A ver. Cáncer, me sale un Escorpio, Aries, me sale un Capricornio, Acuario. Si no coincide con el signo, no pasa nada. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver iniciales. ¿Qué nos quieren decir? La letra X, la letra B, la letra P, la letra E, la letra V, H, la letra T y la letra otra vez E. Muy bien. A ver qué mensaje nos quieren decir el oráculo para vosotros. Vamos a ver qué mensaje nos quieren decir el oráculo. Pongo esta cajita aquí. Vamos a ver. Muy bien. Ten cuidado con la información que te llegue
o fotos también, fotos, ¿vale? Porque esto puede ser de repente algo negativo. Si a lo mejor de repente tú ocultas algo o tienes una conversación comprometedora, ten mucho cuidado, porque nos están diciendo que hay cosas que pueden salir a la luz, ¿vale? Por eso te decía, zanja las historias del pasado. Tenemos aquí lo que es una cruz. Hay algo que te pesa, hay algo que a lo mejor de repente me dice, Richard, es así, pero no, te siento como que estás un poco, como que te falta algo en la relación, ¿vale? Como que hay algo que te pesa, porque tenemos aquí la cruz. Tú eres el rey y la reina de tu historia, tienes el pentagrama que nos dicen que es una suerte, tú conocieras a esta persona. Sí, yo lo que te puedo decir con el mensaje del oráculo, ten cuidado si a lo mejor ocultas algo, ¿vale? Ten cuidado con conversaciones del pasado también. Tienes que apostar por lo que tienes. Déjate de ilusiones, me está diciendo, porque tenemos aquí lo que es el globito. Entonces, más vale pájaro en mano que ciento volando. El tiempo pone todo en orden, nos dicen. Y el tiempo también puede sacar situaciones a la luz, ¿vale? Te están advirtiendo, cariño. Te están advirtiendo si a lo mejor tú estás coqueteando con otra persona, ten cuidado dónde te metes. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver ahora, para aquellos que están en pareja, que han estado en pareja, perdón, y que esta persona no está en tu vida. Vamos a ver qué nos quieren decir para aquellos que han estado en pareja y que en estos momentos no está en tu vida, si esta persona viene o no viene. A ver, vamos a ver. A ver, listo. ¿Qué nos dicen? Tenemos aquí la carta del 6 de copas. Muchos de vosotros hay un parentesco con la familia, con el hogar. A mí me dice que las cosas entre vosotros dos no se ha terminado, ¿vale? Conexión va a haber, pero es cierto que cada uno está como en diferente rumbo. O la persona de tu interés tiene otra historia o tú estás pensando en otra historia también. Pero sin embargo los noto como muy cerca, solamente es cuestión de que se den cuenta, tanto tú como la persona de tu interés, de que vosotros están hechos el uno para el otro. Pero a mí me dice de que entre ustedes dos no se ha terminado, porque tenemos el árbol de la vida aquí, ya sea por los hijos, ya sea porque a lo mejor vosotros tienen algo en común también, puede ser propiedades, puede ser cualquier cuestión, pero entre vosotros esta persona o viene a tu vida otra vez por los hijos o simplemente cuando se dé cuenta de que te tenía tan cerca, cuando se dé cuenta de que tiene que estar contigo porque esto puede tardar. En estos momentos lo noto un poco distraído o distraída en otra relación, pero solamente es un paréntesis pequeño, porque aquí me dice que vosotros, cuando reaccionen de esto que se están entreteniendo, o ellos que se están entreteniendo, esta persona va a volver a tu vida. No me dice que no va a volver. Me dice que va a volver, simplemente que en estos momentos lo noto distraído y distraída en otra historia. ¿Ves? La carta del 2 de copas. A mí me está diciendo con la carta del 2 de copas que va a haber reconocimiento. Entre vosotros va a haber unión, ¿vale? No se ha terminado la historia. No. O va a reconocer su falta. Va a reconocer lo que es su error. Pero entre vosotros va a haber unión, cariño. Nos están diciendo las cartas aquí. Porque hay reconocimiento. Hay reconocimiento y es como si también, tanto tú como él, se van a perdonar aquí. Ya no es cuestión tampoco de que me diga, Richard, él me ha hecho mucho daño, ella me ha hecho mucho daño. No, cuando existe este acercamiento entre vosotros, va a ser como perdonar desde cero, como si vosotros volvieran a comprometerse, como si recién lo conocieras a esta persona. Porque aquí nos hablan de reconocimientos y aquí nos hablan de perdón, de volver a empezar otra vez. Sí, pero te vuelvo a decir, en estos momentos tú o la otra persona tiene de repente otro interés y esto es como un bloqueo, pero no quiere decir que vosotros no van a volver. Vosotros van a volver, vosotros van a tener lo que es una oportunidad. Es esto, hasta que se dé cuenta puede tardar, sí, pero luego vamos a ver si el tiempo es muy largo o simplemente esta persona viene ya. Te voy a dar también lo que son iniciales. La carta del 7 de copas, ¿cuál es el problema aquí? Puede ser que muchos de vosotros, la persona de tu interés está en la distancia. Puede ser que me diga, Richard, nosotros éramos pareja,
se fue al extranjero a trabajar y ahí surgieron los problemas. El otro punto, que a lo mejor de repente en estos momentos tiene algún tipo de trato, de vínculo, tiene que pasar algún tipo de dinero, pensión, etcétera, etcétera, a la persona que está actualmente. O que es muy difícil en estos momentos cortar con esa relación por problemas financieros. El problema es la parte económica, o el problema fue parte de lo que es la parte económica. Vosotros estaban juntos y tuvo que viajar por trabajo. Puede ser, ¿vale? El otro punto que te puedo decir también, quizá de repente los problemas también para muchos de vosotros está vinculado con la manutención. Y esto llevó lo que es a que ustedes, pues, se dijeran cosas, se odiaran, todo como que se complicó entre vosotros. Me habla mucho que el problema ha sido por el dinero. Está vinculado con el dinero, con el trabajo, con los compromisos. Con los compromisos, cariño. Pero te acordarás que esta persona se va a dar cuenta. En estos momentos está distraído, ¿vale? En estos momentos no esperes, no exijas nada, tiempo al tiempo que todo llegará. Tiempo al tiempo. Vamos a ver signos. A ver. ¿Qué nos quieren decir signos? Uy, justo aquí. Me sale un Leo, me sale un carro, me sale Cáncer, perdón. Me sale lo que es Escorpio, Aries, uno más, y Capricornio. Leo, Cáncer, Escorpio, Aries y Capricornio. Muy bien. Vamos a sacarte lo que es iniciales. Vamos a ver. Iniciales para vosotros. Luego vamos a ver también si esta persona deja lo que tiene actualmente, porque aquí yo veo que alguien tiene una historia. Vamos a preguntar eso también con el tarot egipcio. Vamos a ver iniciales y luego el oráculo. A ver. La letra X, la letra Y, la letra Z y la letra Q. Muy bien. A ver. Vamos a ver si esta persona o tú vas a tomar esa decisión también. Porque aquí yo veo la carta, si es este año o no, ¿vale? Porque lo van a hacer, pero vamos a ver el tiempo, a ver. Vamos a ver si es este año o no. A lo mejor me dice Richard, ¿sabes qué pasa? Yo quiero liberarme de una persona para poder encontrar el verdadero amor, pero es muy complicado porque tengo de repente la responsabilidad de los hijos o el dinero también. Vamos a ver. ¿Vosotros van a tomar esa decisión o ellos van a tomar esa decisión? Hoy las cartas están caprichosas. ¿Sabes? No te puedo dar lo que es un tiempo determinado porque me está diciendo, todo es cuestión también de la consultante o de la persona que está consultando esto, ¿vale? Es cierto que la idea está ahí, ¿vale? Pero yo no me arriesgo a decir de que va a ser este año. Es un poco complicado este año, porque la carta de colgado nos dicen que se lo piensa mucho para renacer, para empezar otra vez, para dejar lo que lo está bloqueando. Y el ermitaño está mirando toda esta evolución. Al ermitaño le cuesta salir de su centro de confort, o a ti te cuesta salir de tu centro de confort, cariño. Pero en el futuro, luego de tantos golpes, luego de repente de estar llevándote tantas decepciones, o la persona de tu interés se va a dar cuenta que no está haciendo bien, en el futuro sí, no me habla de este año, ¿vale? No me habla. Pero en el futuro nos dice, al final el amor va a ganar. Y se cierra un ciclo y vas a obtener lo que tú quieres al final. Por el momento, todo va a ser muy lento. Si es tu caso que tú quieres dejar una historia, las cartas me dicen, tiene que decidir ya, tiene que apostar ya por su vida. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir el oráculo para vosotros con mucha fe. Vamos a ver qué nos quieren decir el oráculo. No. Estas son iniciales. Listo. Muy bien. Muchos de vosotros están lidiando con alguien de la inicial T. Inicial T. Yo veo que hay un grupo de ustedes que a lo mejor tienen una relación que puede ser algo pasional o extramatrimonial. Sí. Mira, tenemos el mundo que nos dicen que tendrías que cerrar este ciclo. O que simplemente esta historia se va a cerrar entre vosotros. Tenemos aquí lo que es un ángel,
Tenemos aquí también lo que nos hablan de los deseos y la estrellita de mar que nos hablan de los sentimientos, porque es agua. Entonces me dice, el oráculo dice, la historia que tú estás teniendo, de repente que está relacionado con la parte pasional, con alguien de inicial T, que puede ser que tenga en su nombre, su apellido, su apodo, esta historia se va a cerrar un ciclo, nos dicen. Se cierra un ciclo. O que la persona de tu interés, de repente, tiene una persona con la cual la inicial es T. Puede ser T. Su apellido, su nombre, da igual. Entonces nos dicen, esta historia se va a cerrar porque tenemos aquí el mundo. O es necesario que tú cierres esa historia. ¿Para qué? Para que ese gran deseo se cumpla para vosotros. Porque tienes aquí los pensamientos y tienes aquí lo que es un ángel. Hay un regalo que Dios, el universo, te quiere dar, pero es cuestión de cerrar ciclos, ciclos, ciclos. La inicial T es muy importante, muy bien. Vamos a ver ahora, para aquellos que han elegido el mazo 3, ¿vale? El tarot elemental. Vamos a ver, te lo muestro, cariño. El tarot elemental. A ver qué nos quieren decir para vosotros con mucha fe. Vamos a ver. El tarot elemental para vosotros. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir? Yo te voy a poner el tiempo, no te preocupes. Vamos a empezar con aquellos que están en pareja. Si esta persona te ama, si solamente es pasional, solamente es por dinero. Vamos a ver qué nos dicen, ¿vale? Las cosas positivas, las cosas negativas. A ver, listo. Empezamos. Nos están diciendo, la carta de la torre, hay cambios, cariño, hay cambios. Para aquellos que están en pareja, vosotros tienen que hacer cambios. Vamos a ver qué carta me sale aquí y qué carta me sale aquí para sacar lo que es un mensaje general. Pero a mí me habla de cambios y la carta de la torre también me dice de rupturas, pero también puede estar vinculado a lo que es en la parte de repente cambio de domicilios, ¿vale? O que hay algo que vosotros tienen que cambiar. La carta de la justicia y tenemos aquí la carta del 7 de bastos. Muy bien. A mí me dice, vosotros, esta relación no me está hablando que sea por interés, no me está hablando que sea solamente por deseo, pero me está diciendo, la parte positiva tenemos la carta de la justicia. Tienes que poner en orden todo. Porque si vosotros no ponen orden todo, la relación tiende a terminar entre ustedes. Porque la carta de la torre nos habla de un final que se puede evitar si tú tomas una decisión correcta. Y esto implica inclusive poner en orden. Puede ser que a lo mejor tú todavía arrastres problemas legales de una pareja anterior. Puede ser que muchos de vosotros simplemente tienen que decir lo que sienten. O la persona de tu interés tiene que decirte lo que siente. Porque si esta persona o tú no hablas, esta situación lleva a que termine la relación. Por eso con la carta de la justicia nos dicen, todo es cuestión de decisión, todo es cuestión de avanzar, todo es cuestión de que ya hables con esa energía, con esa persona. Y tenemos aquí lo que es la carta del 7 de bastos, que nos hablan de que hay un bloqueo, de que existe una persona que también está haciendo un bloqueo. La carta de la justicia también nos están diciendo la parte del karma, la parte de las energías. No sé por qué siento, cariño, que tu historia, para aquellos que han elegido este mazo, tu historia está vinculado con las decisiones, tu historia está vinculado también con la magia, ¿vale? Con la magia. Si tú no haces algo, porque aquí me sale la justicia, si tú no haces algo, esta relación puede terminar para vosotros, ¿sí? Yo veo que existe una persona que bloquea todo. Si no es cuestión de magia, puede ser también personas de su entorno, puede ser familias, o que a lo mejor de repente existe una persona que influye mucho en las decisiones de la persona de tu interés o en tus propias decisiones también. Eso es lo que estoy viendo para aquellos que están en pareja, para aquellos que están en relación. Es muy importante, cariño, que pongas en orden todo. Es muy importante que tomes esa gran decisión. Es muy importante también que si tú sientes, haz caso de tu intuición, que a tu relación hay un trabajo, tienes que actuar. Porque la carta de la justicia nos hablan también de actuar. Actuar. Porque si no,
tu relación tiende a terminar. Porque aquí me habla de una ruptura. Mira, para aquellos que están en pareja. Pero esto se puede evitar, ¿vale? Se puede evitar si tú tomas las riendas de esta historia. Ahora te da a ti el poder. Te da el poder. Tienes que ser justo también. Si esta persona de repente te está pidiendo una oportunidad, tienes que ser justo, nos dicen. No tomes decisiones precipitadas. No tomes una decisión que a lo mejor luego te vas a arrepentir. Quizás de repente por el impulso, quizás de repente por la euforia o por la cólera que estés llevando en estos momentos. Entonces las energías me dicen, tienes que empezar a ser más coherente, tienes que ser más parcial, tienes que tomar una decisión, tú llevas la rienda de esta relación. Si tu intuición te dice de que hay magia, de que hay algo, tienes que actuar, porque si no la relación se termina, ¿vale? Porque sale la torre en primera línea, que nos hablan de cambios. Cambios, cambios. Con esto no te digo que no te quiera, pero tú tienes que llevar las riendas ahora. Tú tienes que luchar a capa y espada, cariño. A capa y espada, para que esta historia funcione, ¿vale? Por eso te digo, no sé por qué siento que alguien manipula también la historia. Tu relación puede terminar, pero tienes la justicia. Tienes la justicia en tus manos y está lo que es en la parte positiva, que nos dicen de que tú tienes el poder. Empieza a moverte, empieza a averiguar, empieza a hacer caso de tu intuición. Te vuelvo a repetir, tienes que ser justo y justa al momento de tomar las decisiones. No seas una persona que se deja llevar por el impulso. A lo mejor lo que tú estás reclamando o lo que tú estás sospechando puede ser esto algo negativo. Puede ser que a lo mejor estés confundida o confundido. Porque aquí nos hablan de bloqueos. O que una persona te comió la cabeza y te dijo, no te ama, te engaña. Y esto puede ser negativo, ¿vale? Tienes que empezar a ser justo con la relación. Vamos a ver. Vamos a ver signos. A ver qué nos dicen. Libra, me volvió a salir Libra. Y aquí también Libra. Otra vez Libra. Estás lidiando con un Libra o tú eres Libra. Cáncer, Géminis, Leo, un hito más. Y puede ser un Virgo, porque me sale la carta del mundo. Yo lo relaciono con Virgo. Vamos a darte lo que es iniciales. Luego te voy a sacar un mensaje con el tarot egipcio. Y el oráculo, ¿qué te quiere decir el oráculo para ti? A ver qué te quiere decir, ¿vale? Voy a tratar de sacar mucha información porque no me gusta que vosotros estén a punto de terminar con esta historia. La letra E, la letra V, la letra H, la letra T, la letra E otra vez y la letra C. Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot egipcio para vosotros. A ver qué nos quieren decir el tarot egipcio para vosotros. ¿Qué problema está pasando? La carta de la muerte, que nos hablan de renacimiento, que nos hablan de creer, de apostar otra vez. Me vuelve a salir la carta de la justicia. Mira, me vuelve a salir con la carta de la luna. Tienes que ser una persona muy clara, ¿vale? Una persona muy justa. Hay algo que te está atormentando. Hay algo que a lo mejor puedes cometer un error, nos dicen. Un error. Hace falta comunicación, ¿vale? Hace falta comunicación. No te calles, cariño. Porque a lo mejor me dice Richard, estoy con una persona con la cual siento que hay algo que me oculta o simplemente hay algo que no funciona entre nosotros. Y esto de repente te lleva a querer terminar con la relación. Por eso nos dicen, puede ser que lo que tú dices es correcto, pero tú tienes que conversar, tú tienes que hablar con esta persona. Tú tienes que decir lo que está pasando, porque es comunicación. Si vosotros no hablan, si vosotros no ponen todo en orden, tu relación va a terminar, tu historia va a terminar. Nos dicen, tienes que cerrar ese ciclo ya, algo que te atormenta. Tienes que avanzar con esto. Y la carta de la muerte en el presente nos hablan de renacimiento. Como empezar desde cero nos dicen, perdonar también. Perdonar. La justicia y la carta de la luna. Ten mucho cuidado con las decisiones que vas a tomar, piénsatelo bien, reflexiona bien, pero tienes que cerrar ese ciclo ya. La justicia dice, tienes que poner orden ya, cariño, orden ya. Muy bien, vamos a ver qué nos dice en el oráculo para vosotros con mucha fe. A ver.
Muy bien. Mira, aquí me dice, tú tienes aquí la coronita, que nos hablan de que tú tienes el poder en esta relación o tienes la solución en tus manos, ¿vale? La coronita también nos hablan de las relaciones en pareja, también puede estar representado con el emperador, que tienes que buscar alternativas, nos dicen, alternativas para que la relación se salve. Tienes el pentagrama, tienes la suerte a tu favor, lo que es en el amor, y tienes aquí lo que es un ángel, pero nos hablan que a lo mejor de repente, cariño, el oráculo también me está diciendo, muchos de vosotros, o de repente tu sacrificio es por tus hijos, o muchos de ustedes van a ser padres, van a ser madres, te viene una suerte. Tú has estado de repente buscando tener hijos, y me habla de hijos, me habla de suerte. A lo mejor me dice Richard, ¿cómo puede ser si me estoy cuidando? O simplemente yo no puedo tener. Para Dios nada es imposible, cariño. Pero aquí me habla de un nacimiento. Aquí me habla de la espera de un hijo. O a lo mejor eres abuelo, abuela, y simplemente cuando llegue esta criatura, este nuevo ser, para ti va a ser como una bendición. Va a ser tu motor de vida. Va a ser tus ganas de seguir adelante, de vivir, de disfrutar. ¡Wow! ¡Qué bien, cariño! ¡Qué bien! Pero tienes que hacer caso de tu intuición, ¿vale? Haz mucho caso porque si no tu relación puede terminar. Te voy a sacar un mensaje de los arcángeles. ¿Qué nos quieren decir? Supera las dificultades. Escucha. El arcángel Jeremiel, lo peor ha quedado atrás y ya has superado todos los obstáculos. Entonces nos están diciendo, ya te lo he dicho desde un principio, tiene la carta de la justicia. Lo peor ya lo has vivido. Ahora simplemente tienes que tomar decisiones y tomar las riendas de tu vida. Tú vas a poder con esto y con más. Te dejan a ti el mando para que tu relación se salve. Te dejan a ti el control. Haz caso de tu intuición. Es muy importante que hagas caso de tu intuición. Muy bien. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir para aquellos que están divorciados, para aquellos que no tienen contacto. ¿Qué nos quieren decir las cartas? Si hay una oportunidad, si esta persona te piensa, ¿qué ha pasado? ¿Por qué esta persona se fue? Vamos a ver. Para aquellos que están divorciados, separados, para aquellos que simplemente no hay contacto. A ver, ¿qué nos dicen? La energía, ¿vale? Opción 1, aquí, la energía. Vamos a ver la energía. A ver. Me sale la carta de la fuerza. Esta persona te piensa. La carta de la fuerza nos habla de deseo, de pensamiento, de claridad. Esta persona no te ha olvidado, cariño. Para aquellos que están separados, no te ha olvidado. Te sigue añorando, te sigue pensando. Puede ser un Leo o alguien de elemento fuego, pero me está diciendo de que va a haber claridad. Va a poner en orden todo en su vida o simplemente se va a dar cuenta que tiene que tener un acercamiento contigo. Yo veo un acercamiento, yo veo que hay contacto de comunicación. Lo que también la carta de la fuerza, como está lo que es en tu energía, esto puede tardar un poco, ¿vale? Puede tardar, porque la carta de la fuerza nos dice a largo plazo. No nos dicen de que esto va a llegar ya, pero sí me está diciendo que ya lo está pensando. Ya lo está pensando. Vamos a ver. La carta de la torre y la carta del juicio. Muy bien. Yo veo que aquí la parte positiva nos hablan de cambios. La parte positiva te puedo decir que si esta persona está de repente con otra historia, la parte positiva es que deja esa historia. Lo deja para que pueda llegar a tu vida. El otro punto, si me dicen aquí de repente, tú estás en una energía en la cual estás muy deprimido, muy sumido en la tristeza, estás en tu bucle, nos dicen que tienes que cambiar. Nos dicen que tienes que empezar a apostar por ti. Nos dicen que te muevas también de tu círculo. Quizá de repente estás un poco agobiado, agobiada, no quieres ver a nadie, o que simplemente estás en la misma rutina, cariño. Entonces nos dicen, la persona que está viendo esta lectura tiene que empezar a hacer cambios. Y estos cambios van a ayudar ¿a qué? A que tú atraigas a esta persona. A que esta persona, la energía conspire a tu favor. Si a lo mejor de repente la persona de tu interés se portó mal, la persona de tu interés se fue con otro o con otra, o simplemente no hay contacto entre vosotros dos, no tienes por qué estar de repente diciendo, ¿qué está haciendo este desgraciado? Que ya no me quiere, cuando vuelva voy a ser
que sufra y luego estás diciendo lo amo, lo extraño. No, no puede haber una contradicción aquí. Tú tienes que decir qué es lo que realmente tú quieres y visualizar al universo, pedir al universo, afirmar al universo, pero no de una forma negativa. A lo mejor dice Richard, bueno, de vez en cuando me entran los malos recuerdos. Esos de vez en cuando es el bloqueo para que esta persona jamás vuelva a tu vida o para que todo se retrase. Por eso nos hablan, tienes que hacer cambio y estos cambios van a ser positivos. Estos cambios implican inclusive que tú te mudes. A lo mejor entre vosotros el problema ha sido la distancia. A lo mejor entre vosotros el problema ha sido de que falta de comunicación, de claridad, de ver las cosas. O que en estos momentos, como estás tan sumido o sumida en la tristeza, en el dolor, pues simplemente estás encerrado en tus cuatro paredes. Tienes que empezar a cambiar, cariño. Tienes que empezar a hacer algo para que las cosas puedan conspirar a tu favor. La parte negativa. Esta persona lo va a dejar, ¿vale? La relación que tiene actualmente lo va a dejar y viene por ti porque nos hablan de rupturas y es a tu favor. La parte negativa es, tenemos la carta del juicio que es una carta preciosa, es una carta maravillosa, pero nos dicen, por eso nos hablaban de cambios. Cuando esta persona vuelva, y te lo digo con todo el cariño del mundo, tienes que olvidar todo. Y no me digas, Richard, yo perdono, pero no olvido. Entonces no pidas que vuelva a tu vida. Déjalo, que continúe su vida y tú continúa tu vida. Porque la parte negativa está la carta del juicio como que tú vas a decir, te acepto, pero vas a estar haciéndole recordar esos momentos que vosotros dos han vivido, que tú te fuiste, que tú no me escribiste, que tú me abandonaste, etcétera, etcétera. Entonces, esto va a ser prácticamente el causante para que esta persona se vaya de tu vida definitivamente. Porque aquí hay un problema y nos hablan con el renacimiento. Cuando vuelve esta persona, porque va a volver, tú tienes que cambiar, cariño. Tú tienes que aceptar que empiezan otra vez desde cero, sin remordimiento, sin estar encarando nada, sin estar culpando, olvidar. Si tú no estás preparado o preparada de olvidar, no lo aceptes a tu vida porque tu vida va a ser un infierno, ¿vale? Muy bien, cariño, muy bien. Vamos a ver iniciales, ¿qué nos dicen? Vamos a ver iniciales, a ver. Perdón, signos, luego voy a sacar iniciales. Vamos a ver signos, luego iniciales. Signos. Capricornio, Tauro, Libra, Virgo, otra vez Libra, Piscis o Acuario, ¿vale? Lo tenía en mi cabeza, te juro que lo tenía en mi cabeza. Te lo voy a enseñar. Ahora sí voy a sacar iniciales. Vamos a ver también luego una fecha aproximada, cuándo viene esta persona, un mensaje del oráculo. Vamos a ver iniciales, ¿vale? La letra N, la letra G, 2 más, uy, me salió 3. La letra Y o Y o yate, la letra C, la letra E y la letra J. Muy bien. Vamos a preguntar si esta persona, ese acercamiento va a demorar o es ya. Vamos a ver. Con el tarot egipcio, ¿vale? Que Dios del universo, por favor, me diga si el acercamiento es ya o esto tarda. Vamos a ver. La carta del juicio, la carta de la templanza. Uy, este acercamiento ya va a empezar. Vosotros van a tener una unión. Mira, se miran al final lo que es en el futuro. Esto va a ser el otro año, ¿vale? Que van a tener esa unión. Pero lo que me está diciendo, que este acercamiento ya empieza. Solo falta que se muevan las fichas. Vas a tener algún tipo de contacto, ¿vale? Porque sale la sacerdotisa. Algo la cual de repente tú vas a tener que tomar una decisión de una forma madura. Vamos a ver una fecha aproximada. Pero a mí me habla, cariño, ya sea lo que es a final de año o cuando empiece el año 2023, ¿vale? Porque todo es un proceso. No vayas a decir, Richard, es que va a venir, ¿cuánto tarda? Todo es un proceso, no te desesperes. Ese es el gran error que vosotros cometen, ¿vale? La desesperación. Esto prácticamente bloquea todo. Tú deja que las energías trabajen. Vamos a ver una fecha aproximada
¿Cuándo empiezas a tener algún tipo de contacto, de acercamiento? Una fecha aproximada. Pero vosotros se van a volver a unir. Vosotros se van a volver a unir. Ya verás, porque las dos cartas se han visto en el futuro. No me dice de que tienes que trabajar en ello cuando vosotros estén juntos. No, es mutuo. Fecha aproximada. El primer contacto, ¿vale? Y luego tienes que dejar que las energías trabajen. ¡Wow! 2 días, 2 semanas, 2 meses. 2 días, 2 semanas, 2 meses, vas a tener algún tipo de contacto. Esto no quiere decir de que va a volver ya contigo. Contacto, contacto. Muy bien. Vamos a ver ahora qué nos dice el oráculo para vosotros con mucha fe. A ver. ¿Qué nos dice en el oráculo, vale? ¡Ay, cariño! Muy bien. ¡Wow! Yo veo hijos aquí. Yo veo hijos. Mira, veo hijos. Sí, sí. Creo que muchos de vosotros inclusive tuvieron una pérdida, me dice el oráculo. Pero me dice que vas a tener más hijos. Puede ser que muchos de vosotros de repente van a estar esperando gemelos. E inclusive gemelos o mellizos, ¿vale? Pero nos hablan de 2. Nos hablan de 2 el oráculo. Es un regalo que me dice. Es un regalo. Especialmente para aquellos que están luchando por tener hijos. Van a tener gemelos. Sale aquí lo que es un ángel y una pluma. Es un regalo, cariño. Nos dicen que tu vida va a empezar a cambiar. Vas a ver claridad. Tienes la suerte. Qué buenas figuras que te salen. Qué buenas figuras. Yo veo aquí, el oráculo dice, muchos de vosotros que a lo mejor han tenido pérdidas de algún hijo, porque me habla pérdidas de hijos, van a tener la oportunidad, si lo desean, si están luchando en ello, de volver a tener hijos, de tener gemelos o mellizos, porque me habla de 2. Me habla de 2, ¿vale? Es un regalo que Dios, el universo, te da. Es una oportunidad que te da. Puede ser que cuando vosotros tengan este encuentro con esta persona que se fue, y si todavía quieren ser padres, va a suceder la magia de tener 2 hijos, mellizos o gemelos. El otro punto que te puedo dar también, nos dicen, encuentro de almas gemelas. Vosotros se van a unir, cariño. Vosotros se van a unir, pero recuerda que tú tienes el control, ¿vale? Hay que conversar, es un regalo divino. Pide a un ángel, me dicen, si tienes algún tipo de templo, algún santo o algo en casa, pide a ese ángel que te lo van a otorgar. No pierdas la fe, me están diciendo el oráculo, porque te viene una sorpresa la cual te vas a impactar, te va a impactar. Encuentro de almas gemelas, hijos, van a ser padres, oportunidades de vida, un regalo que Dios te va a otorgar, pero la cual tú tienes que abrir tu boquita, tienes que pedir, ¿vale? Te voy a entregar lo que es un mensaje de los arcángeles. Qué bonito, de verdad. Tu vida va a cambiar, cariño. Ya recuerda el consejo que te he dado. Cuando esta persona vuelva, tiene que ser desde cero. No estés recordando situaciones del pasado, porque esto puede ser negativo y vas a perder todo. Dice, todo va bien. El arcángel Jeremías. Todo se muestra exactamente como debe ser y la situación tiene ventajas ocultas que pronto vas a comprender. ¡Qué fuerte, de verdad! Ya te digo que vosotros van a tener una oportunidad. Todo es cuestión de que empieces a creer en ello. Ay, la fe mueve montañas, cariño, y tienes que creértelo, ¿vale? Espero que les haya gustado esta lectura. Gracias de corazón. Comenten, compartan, díganme si les gusta, si quieren más este tipo de lectura interactiva. Bendiciones y se me cuidan.